Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Muy buenas, sed todos bienvenidos. Vamos a resolver el ejercicio 6 de la opción A del examen de reserva 4 del año 2018. En él nos dicen que 100 gramos de bromuro de sodio se tratan con una disolución de ácido nítrico concentrado cuya densidad tiene un valor de 1,39 gramos por cada mililitro y una riqueza del 70% en masa. Como producto de la reacción se obtiene bromo, dióxido de nitrógeno, nitrato de sodio y agua. Nos piden que ajustemos la reacción iónica y molecular por el método del ion-electrón y finalmente que calculemos el volumen de ácido que fue necesario utilizar para completar esta reacción. Así, en principio, lo que nosotros hacemos es escribir la ecuación, añadir los números de oxidación a las sustancias que intervienen y determinar cuáles son los elementos que en el proceso cambian su número de oxidación. Como consecuencia, nosotros podemos observar que en este proceso el anión bromuro ha pasado a bromo y por tanto se ha oxidado perdiendo un electrón y será el agente reductor, mientras que el nitrógeno del ácido nítrico, que tenía número de oxidación más 5, ha pasado a más 4 en el dióxido de nitrógeno. Por tanto será el agente oxidante, se reduce ganando un electrón. A continuación vamos a escribir las semirreacciones iónicas. Así, en el proceso de oxidación, fijaros cómo por cada anión bromuro aparecen en el producto una molécula de bromo con sus dos elementos y esto me obligará a, como mínimo, empezar a darme cuenta que en este proceso se tiene que cumplir la ley de la conservación de la materia y por tanto tendremos que añadir dos aniones bromuro. Y aquí es donde está la parte más interesante de este problema. Normalmente olvidamos que cada anión bromuro pierde un electrón y por tanto, como tenemos dos, el proceso implicará la pérdida de dos electrones. Ya tendríamos esta semirreacción desde el punto de vista de la carga y de la materia ajustada. A continuación llevaríamos la reducción del nitrato hasta dióxido de nitrógeno. Fijaros que en este proceso lo que sí cambia es el número de átomos de oxígeno. Como se trata de una reacción que ocurre en medio ácido, nosotros añadimos moléculas de agua para compensar el déficit de oxígeno en el lado de la ecuación que los necesita. Por tanto, nosotros en los productos añadiremos una molécula de agua. Y como introducimos un nuevo átomo, el hidrógeno, tendremos que poner su ion, es decir, dos protones en la parte de los reactivos. Como veis, ya tendríamos balanceadas las dos semirreacciones desde el punto de vista de la materia, pero no lo están desde el punto de vista de la carga. Tendremos que multiplicar la semirreacción de reducción por 2 para que el proceso de oxidación, que se pierden dos electrones, quede compensado con dos electrones que se ganen en el proceso de reducción. Así, una vez que multiplicamos la semirreacción de reducción por 2, ya podemos sumar las dos correspondientes semirreacciones iónicas e ir añadiendo iones para compensar los aniones que nos han ido quedando. Fijaros que en este proceso llama la atención que quedan dos hidrógenos como sueltos, que son necesarios en el proceso redox para la formación total de las dos moléculas de agua y que estos dos iones hidrógeno tienen que ser procedentes de un ácido y por tanto tendremos que introducir otras dos moléculas más de ácido nítrico para poder completar todo el proceso redox. Dos moléculas son necesarias para llevar a cabo la reducción del nitrógeno y otras dos más son necesarias para terminar de formar las dos moléculas de agua que se forman. Una vez que tenemos ajustada la ecuación, terminar el problema va a ser sencillito. Fijaros que nos piden determinar el volumen de ácido nítrico que es necesario para completar la reacción a partir de 100 gramos puros de bromuro de sodio. Obviamente nosotros nunca podemos pasar directamente de magnitud física a magnitud física. Nosotros tenemos que pasar por el concepto de cantidad de sustancia química, mol, para así poder establecer mediante estequiometría la relación que existe entre las dos sustancias dentro de la reacción química. Así el primer paso será
pasar los 100 gramos de bromuro de sodio a moles, utilizando la masa molar de esta sustancia, teniendo en cuenta que son 103 gramos lo que tiene la masa molar de un mol de bromuro de sodio. Seguidamente utilizaríamos la estequiometría para relacionar las dos sustancias. Fijaros que son necesarios 4 moles de ácido nítrico por cada 2 moles de bromuro de sodio que se consuman en el proceso de reacción. A continuación podríamos determinar el número de gramos puros de ácido nítrico que tendríamos que usar a partir de estos moles, teniendo en cuenta que el ácido nítrico tiene una masa molar de 63 gramos, y hacemos esto puesto que nos proporcionan el tanto por ciento en masa de riqueza. Fijaros que es importante darnos cuenta que pasamos de gramos puros a gramos de mezcla. Esta es la razón por la que aparecen los 100 gramos de disolución en la parte superior. Siempre ponemos en la parte superior del factor de conversión la cantidad hacia la cual nos desplazamos. Fijaros que pasamos de gramos puros a gramos de mezcla. Y finalmente, como nos proporcionan la densidad, nosotros sabemos que esta disolución tiene una masa de 1,39 gramos por cada mililitro. Así podemos concluir que para este proceso serán necesarios 125,725 mililitros de una disolución de ácido nítrico de densidad 1,39 gramos y 70% en masa para reaccionar con los 100 gramos de bromuro de sodio. Y con esto tenemos terminado el problema. Espero que os haya sido de utilidad. Nos vemos en el siguiente. Venga, mucho ánimo.